En 2020 el corazón de Al Pacino dejó de latir. Los paramédicos lo trajeron de vuelta, pero algo cambió para siempre. A sus 84 años, el hombre que nos dio El Padrino vive una vida que nadie esperaba. En bancarrota, tras perder $50 millones haciendo películas que odia para sobrevivir y convirtiéndose en padre a los 83 años con una novia lo bastante joven como para ser su nieta. Desde el drama de la prueba de ADN hasta sus oscuras creencias sobre la muerte, he aquí por qué el mejor actor de Hollywood es ahora el más solitario. Al Pacino nació el 25 de abril de 1940 en East Harlem, Nueva York. Sus padres, Rosa Girardi y Salvatore Pacino, eran inmigrantes sicilianos que intentaban construirse una vida en América. Su matrimonio no duró mucho. Cuando Pacino tenía solo 2 años, su padre se marchó a California para trabajar como vendedor de seguros. Eso dejó a la madre de Pacino criándolo sola en el sur del Bronx con la ayuda de sus abuelos Kate y James Girardi. Habían llegado de Corleone, Sicilia, un pueblo que más tarde se haría famoso gracias al Padrino. La vida en el Bronx durante las décadas de 1940 y 1950 era dura. Su familia luchaba con el dinero y la ausencia de su padre creó una brecha que nunca se cerró del todo. Pero su madre le dio algo que marcaría su futuro. Le encantaba el cine y a menudo le llevaba al teatro donde se perdía en las historias que aparecían en pantalla. La interpretación le fascinaba incluso antes de comprender lo que era realmente. Aquellos primeros viajes al cine sembraron una semilla que más tarde se convertiría en una pasión para toda la vida. Cuando se hizo mayor, Pacino pasó a ser conocido como Sonny entre sus amigos. Tenía un lado salvaje y siempre estaba sobrepasando los límites. A los 9 años ya había empezado a fumar y a beber. A los 13 años ya experimentaba con la marihuana. Tenía poco interés por la escuela y se metía constantemente en líos. Las peleas, las faltas a clase y el incumplimiento de las normas se convirtieron en una rutina. Fue expulsado de varias escuelas antes de ingresar en la Escuela Superior de Artes Escénicas. Parecía el lugar adecuado para alguien como él, pero no se quedó mucho tiempo. A los 17 años, tras una pelea con su madre sobre su futuro, abandonó los estudios. Sin título de bachillerato ni trabajo fijo, pasó su adolescencia a la deriva. Corría con un grupo de amigos que, como él, no tenían un rumbo real. Algunos se metieron en problemas. Algunos recurrieron a las drogas. 3 de sus mejores amigos, Cliffy Bruce y Petey, morirían más tarde por sobredosis. Pacino podría haber acabado fácilmente de la misma manera, pero algo le hizo seguir adelante. Actuar se convirtió en una vía de escape, una forma de concentrar su inquieta energía en algo más grande que él mismo. Más tarde dijo que si no hubiera sido por la actuación, quizá no habría salido adelante. Luego llegaron las pérdidas que le cambiaron para siempre. En 1962, cuando Pacino tenía solo 22 años, su madre murió a los 43. Ella había luchado contra la depresión durante años y su muerte le afectó más que nada. Un año después, su abuelo James, que había sido como un padre para él, también falleció. En un año, las 2 personas más importantes de su vida habían desaparecido. Más tarde, lo llamó el momento más bajo de su vida. Se sentía perdido, como si no le quedara nada a lo que aferrarse. Muchos años después, en sus memorias, Sonny Boy, llamadas así por el apodo que le puso su madre, escribió sobre su dolor. Si tengo suerte, quizá me reúna allí con mi madre. Todo lo que quiero es tener la oportunidad de acercarme a ella y decirle simplemente: «Oye, mamá, mira lo que me ha pasado». Tras perder a su madre y a su abuelo Pacino, se lanzó a la interpretación. No fue fácil. Tomó cualquier trabajo que pudo encontrar: conserje, ayudante de camarero, mensajero, empleado de correos, solo para pagar las clases de actuación. Estudió en el HB Studio de Greenwich Village, donde conoció a Charlie Lawton, un profesor de interpretación que se convertiría en uno de sus mentores más cercanos. Pero el dinero siempre fue un problema. Había noches en las que no tenía a dónde ir. Dormía en sofás de amigos a veces, incluso en teatros, cuando no tenía otro sitio donde quedarse. A principios de los 60, estaba tan arruinado que tuvo que dormir en la calle y aceptar pequeños papeles en producciones teatrales clandestinas. La carrera de Al Pacino dio un giro importante en 1968, cuando protagonizó
El indio quiere el Bronx, una obra de teatro off-Broadway escrita por Israel Horowitz. Se estrenó el 17 de enero en el Astor Place Theater de Nueva York y se representó durante 177 funciones. Su interpretación de Morph tenía una energía cruda que parecía peligrosa pero extrañamente humana. No solo interpretaba a un alborotador violento, estaba mostrando las capas que se esconden bajo la agresividad. Los críticos se dieron cuenta, y también la industria. Ganó el premio Obie al mejor actor. Su coprotagonista, John Cazale, ganó el premio al mejor actor de reparto, y Horowitz recibió uno a la mejor obra nueva. Entre bastidores, ocurrió algo aún más importante. El indio quiere el Bronx se representó junto a otra obra de Horowitz. Se titula The Sugar Plum y está protagonizada por Jill Clayburgh, pareja sentimental de Pacino por aquel entonces. A través de esta producción, Pacino conoció a Martin Bregman, un hombre que cambiaría su vida. Bregman vio algo especial en él y se convirtió en su manager. Más tarde ayudaría a Pacino a conseguir algunos de sus papeles más emblemáticos en El Padrino, Serpico y Tarde de Perros. Pacino dijo más tarde que sin Bregman su carrera no habría tenido el éxito que tuvo. Solo un año después, Pacino debutó en Broadway con la obra Does a Tiger Wear a Necktie? La obra, escrita por Don Peterson, se estrenó en el Belasco Theater en 1969. Contaba la historia de unos adolescentes drogadictos en un centro de rehabilitación abordando temas de adicción y redención. Pacino interpretó a Beacom, un joven adicto problemático con un exterior duro que ocultaba profundas heridas emocionales. La producción solo duró 39 representaciones tras 9 preestrenos, pero dejó un impacto duradero. Jack Kroll de Newsweek lo definió como un capo con alma poética. Variety lo nombró el nuevo actor más prometedor de Broadway. Con solo 29 años ganó el premio Tony al mejor actor de teatro. Ese momento lo cambió todo. La capacidad de Pacino para dar profundidad a sus papeles se debe a años de formación. Había estudiado con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, una de las escuelas de interpretación más respetadas del mundo. Strasberg era un maestro del método de actuación que enseñaba a los actores a aprovechar sus propias emociones para crear interpretaciones realistas. Pacino dijo más tarde que formarse con Strasberg le dio la confianza necesaria para dedicarse a la interpretación a tiempo completo. El camino de Al Pacino hacia el papel de Michael Corleone en El Padrino no solo fue difícil, sino una batalla. Hoy en día su actuación es legendaria, pero en 1972 la idea de contratarlo estuvo a punto de echar por tierra toda la producción. Paramount Pictures quería una estrella rentable, alguien como Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford o Ryan O'Neal. Pacino por aquel entonces apenas era conocido. Solo tenía un crédito cinematográfico y una sólida formación teatral, pero eso no fue suficiente para el estudio. No lo veían como un protagonista. Querían a alguien más alto, alguien que encajara en la imagen de Hollywood de una estrella. Francis Ford Coppola no pensaba lo mismo. Había visto a Pacino en Broadway y creyó que era perfecto para Michael Corleone. Vio en Pacino algo que nadie más había visto: la capacidad de captar la transformación de Michael de héroe de guerra inocente a despiadado capo de la mafia. Coppola se negó a dar marcha atrás, lo que provocó interminables peleas con el estudio. En un momento dado, Paramount tanteó a James Caan para el papel de Michael y dio un ultimátum a Coppola. Pacino podía quedarse, pero solo si Caan interpretaba a Sonny Corleone. Incluso después de comenzar el rodaje, el estudio seguía sin estar convencido. Vieron las primeras imágenes de la actuación de Pacino y querían que se fuera. Coppola sabía que tenía que demostrar la valía de Pacino y rápido. Decidió filmar la escena del asesinato en el restaurante antes de lo previsto. Fue un momento crucial, el primer paso real de Michael en el mundo de la mafia. Cuando los ejecutivos de Paramount lo vieron, todo cambió. Por fin entendieron lo que Coppola había visto desde el principio. Pacino no solo era bueno, era inolvidable. A partir de ese momento su lugar en la película estaba asegurado. Ese papel lo cambió todo para él. Su interpretación le valió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto, a pesar de que muchos creían que debería haber estado en la categoría de mejor actor. Boicoteó la ceremonia en señal de protesta, negándose a asistir porque se sentía marginado. Pero incluso sin la victoria, su carrera se disparó.
El Padrino recaudó más de 250 millones de dólares con un presupuesto de 6 millones, ganó el Oscar a la mejor película y convirtió a Pacino en una estrella. Su interpretación de Michael fue elogiada por su serena intensidad, por la forma en que podía comunicar tanto con solo una mirada. Esa escalofriante mirada durante la escena del restaurante se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine. Pero conseguirlo no fue fácil. Pacino admitió más tarde que estaba aterrorizado durante el rodaje. La presión era abrumadora. La amenaza constante de ser despedido se cernía sobre él, dificultándole la concentración. Incluso sufrió una grave lesión de tobillo mientras rodaba una escena de huida. El dolor era tan intenso que necesitaba inyecciones para seguir adelante. Extrañamente, su primera reacción ante la lesión fue de alivio. Pensó que podrían despedirle, lo que en aquel momento le pareció más fácil que enfrentarse al estrés de tener que demostrar su valía. Coppola sabía lo mal que lo estaba pasando Pacino e hizo todo lo que pudo para ayudarle. Ajustó el calendario de rodaje para darle más tiempo para asentarse en el papel. También se apoyó en Diane Keaton, compañera de reparto de Pacino, que se convirtió en su apoyo emocional en el rodaje. Ella ayudaba a relajar el ambiente, y a menudo se reían juntos después de escenas difíciles. Pacino diría más tarde que sin la confianza de Coppola en él, quizá nunca lo habría conseguido. En Serpico 1973, Pacino interpretó a Frank Serpico, un agente de la policía de Nueva York que denunció la corrupción en el departamento. Pacino se preparó para el papel pasando tiempo con el verdadero Serpico, aprendiendo cómo hablaba y se movía. Quería comprender la profunda sensación de aislamiento que le producía enfrentarse a sus compañeros. La producción tuvo problemas desde el principio. Originalmente, John G. Avildsen, pero fue sustituido por Lumet justo antes del rodaje. El rodaje tuvo lugar en el verano de 1973 con calles reales de Nueva York como telón de fondo. El calor combinado con el rápido estilo de dirección de Lumet creó una atmósfera intensa en el plató. La interpretación de Pacino le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro. Con un presupuesto de unos pocos millones de dólares, la película recaudó casi 30 millones en taquilla. Con el tiempo, Serpico se convirtió en una película definitoria del género policíaco, y la interpretación de Pacino sigue siendo una de las más impactantes de su carrera. Una década más tarde, Pacino asumió uno de sus papeles más icónicos en Scarface de 1983. Interpretaba a Tony Montana, un refugiado cubano que asciende al poder en el tráfico de drogas de Miami. La película, dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, se inspiró en el clásico de 1932, pero se actualizó para adaptarla al exceso y la violencia de los años 80. Tony Montana es brutal, ambicioso e implacable. Desde el momento en que llega a Estados Unidos, está decidido a hacerse con todo lo que quiere. Pacino se metió de lleno en el papel, creando cada detalle de la personalidad de Tony. Su acento, sus gestos, incluso la forma en que sujetaba una pistola, todo estaba cuidadosamente planeado. Durante el rodaje, sufrió una grave quemadura en la mano tras agarrar el cañón de una pistola caliente. La lesión retrasó la producción, pero demostró su dedicación para que el personaje pareciera real. La película se enfrentó a reacciones negativas tras su estreno. Los críticos criticaron su violencia extrema y el uso excesivo de blasfemias. La comunidad cubana de Miami también protestó por su imagen de los inmigrantes, lo que obligó a rodar partes de la película en Los Ángeles. La controversia no impidió que Scarface encontrara un público. Recaudó 66 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en un clásico de culto. El ascenso y la caída de Tony Montana sirven de advertencia sobre la codicia y el poder. Líneas como "saluda a mi amiguito" se convirtieron en legendarias, y la influencia de la película se extendió al hip hop, los videojuegos y la cultura pop. Con el tiempo, Scarface fue reconocida como una de las mejores películas de gángsters de la historia. En 1992, Pacino interpretó un personaje muy diferente en Perfume de Mujer, un papel que le valió finalmente el Oscar al mejor actor. Protagonizó el papel del teniente coronel Frank Slade, un veterano del ejército ciego y amargado que pasa un fin de semana con un joven estudiante de preparatoria llamado Charlie Sims, interpretado por Chris O'Donnell. La película sigue su viaje
mientras Slade enseña a Charlie sobre la vida y lucha en secreto contra su propia oscuridad interior. Para prepararse para el papel, Pacino utilizó lentes de contacto opacas para bloquear su visión. Utilizaba un bastón incluso cuando las cámaras no estaban rodando para que su ceguera pareciera natural. Su interpretación equilibró humor e intensidad, convirtiendo a Slade en uno de los personajes más memorables de su carrera. Uno de los momentos más famosos de la película es la escena del tango en la que Slade, a pesar de su ceguera, dirige a una joven en un baile perfecto. Cuando Scarface llegó a los cines en 1983, causó un gran revuelo. Los críticos la atacaron por su violencia extrema, sus constantes blasfemias y lo que consideraban una glorificación de la cultura de la droga. La escena de la motosierra que tiene lugar a los 20 minutos de película conmocionó al público. Algunos, como los escritores Kurt Vonnegut y John Irving, incluso abandonaron las proyecciones, pero la polémica no se detuvo ahí. Muchos inmigrantes cubanos de Miami protestaron argumentando que la película los retrataba como criminales y traficantes de drogas. Creían que reforzaba estereotipos dañinos, convirtiendo a su comunidad en el rostro del tráfico de drogas de Miami. Incluso los conocedores de Hollywood veían venir los problemas. Martin Scorsese advirtió a Stephen Bauer, que interpretaba al mejor amigo de Tony Montana, que Hollywood odiaría la película porque sacaba a la luz su propia corrupción. Pero fue un gran éxito, recaudando más de $134 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 31 millones. La interpretación de Pacino fue celebrada y la frase característica de su personaje, "Who, se hizo reconocible al instante. Se consideró que el Oscar que se le había concedido hacía tiempo era una recompensa para un actor que ya había realizado algunas de las mejores interpretaciones de la historia del cine. Con el tiempo, la película encontró una segunda vida. Se convirtió en un clásico de culto, especialmente en las comunidades hip hop y latina, donde Tony Montana simbolizaba la ambición y la rebeldía. Ese aumento de popularidad no hizo sino alimentar los debates. ¿Era Scarface una advertencia contra los excesos o se había convertido en un símbolo de aquello mismo que condenaba? Incluso ahora, el debate continúa, demostrando que algunas películas nunca pierden su impacto. Años más tarde, Pacino asumió otro papel polémico en Paterno de HBO, una película de 2018 sobre el escándalo de abuso infantil de Penn State. Se centraba en un periodo crucial de 2 semanas, en 2011, cuando Joe Paterno, una leyenda del fútbol americano con más de 400 victorias en su carrera, vio su reputación destruida. Su antiguo ayudante Jerry Sandusky había sido detenido por abusar sexualmente de niños pequeños. Sandusky fue condenado posteriormente a entre 30 y 60 años de prisión. La película planteó una pregunta inquietante: ¿cuánto sabía Paterno? La interpretación de Pacino captó a un hombre dividido entre su imperio futbolístico y el creciente escándalo. En una escena, Paterno recuerda un informe de 2001 de un entrenador asistente que había visto a Sandusky abusar de un niño en una ducha del equipo. Paterno informó a las autoridades universitarias, pero nunca hizo nada al respecto. Esa decisión ensombreció todo lo que había construido. Los críticos elogiaron a Pacino por mostrar el conflicto interno de Paterno, pero la propia película dividió al público. Algunos veían a Paterno como un chivo expiatorio, mientras que otros creían que había hecho la vista gorda. Más de 300 de sus exjugadores protestaron contra la película, alegando que destruía injustamente su legado. Pocos meses después de ser despedido de Penn State, Paterno murió de cáncer de pulmón a los 85 años. La película no se decantó por ningún bando. En su lugar, obligaba a los espectadores a decidir si Paterno era culpable de inacción o simplemente estaba atrapado en un sistema que falló a todos. Pacino se metió en otro papel polémico en 2013 con Phil Spector de HBO. La película exploraba la vida del legendario productor musical, conocido por revolucionar el sonido en la década de 1960 y por su estrambótica vida personal. En 2003, Spector fue acusado de asesinar a la actriz Lana Clarkson en su mansión. La película se centraba en su relación con la abogada defensora Linda Kenny Boden, interpretada por Helen Mirren, que cuestionaba que pudiera tener un juicio justo.
A diferencia del típico drama judicial, Phil Spector no se centraba en la batalla legal. En su lugar mostraba a un hombre perdiendo el control de su propia narrativa. La película nunca dio una respuesta clara, dejando al público tan confundido como cuando el caso saltó a los titulares. Fuera de la pantalla, Pacino se enfrentó a su propio drama en la vida real. En 2011 descubrió que había perdido $50 millones. Su contable de toda la vida, Kenneth Starr, había estado dirigiendo un esquema Ponzi. Pacino, que llevaba décadas ganando millones por película, quedó casi arruinado de la noche a la mañana. Starr se había forjado una reputación como asesor financiero de confianza, gestionando el dinero de las mayores estrellas de Hollywood. Entre bastidores les había estado robando. Cuando el plan se vino abajo, fue detenido y condenado a 7 años de cárcel. Pacino regresó de unas costosas vacaciones en Europa y se enteró de que el dinero había desaparecido. En sus memorias, Sonny Boy describe el momento en que se dio cuenta del alcance de la traición. Tenía $50 millones y luego me quedé sin nada. Para recuperarse, Pacino aceptó proyectos inesperados. Protagonizó Jack and Jill, una película que, según admitió más tarde, hizo solo por el sueldo. Dio conferencias e incluso apareció en anuncios. Calificó aquella época como un loco montaje de pérdidas, pero al final le enseñó a resistir. Incluso en la cima de Hollywood nadie es intocable. Al Pacino nunca ha sido solo un actor. Siempre ha sido un contador de historias, alguien que busca sentido a los papeles que interpreta y a los proyectos que acepta. Su pasión por la interpretación va más allá. Quiere entender el oficio, desmenuzarlo y compartirlo con los demás. Ese impulso le llevó a ponerse detrás de la cámara. Su primer gran proyecto como director fue Looking for Richard en 1996, que no era una película tradicional. Era un documental, una actuación y un viaje personal, todo en uno. Pacino quería demostrar por qué Shakespeare sigue siendo importante. Eligió Ricardo III, una obra sobre el poder y la ambición, y se propuso demostrar que sus temas aún resuenan. La película se mueve entre diferentes estilos. Hay escenas dramatizadas de Ricardo III con actores como Alec Baldwin, Winona Ryder y Kevin Spacey. Hay entrevistas con académicos y actores, entre ellos Kenneth Branagh y Vanessa Redgrave. La película fue un éxito. En 1997 ganó el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos a la mejor dirección de un documental, y la crítica la alabó por hacer de Shakespeare una obra accesible y atractiva. Peter Travers la describió como una gran aventura y una diversión escandalosa. 4 años más tarde, en 2000, dirigió Chinese Coffee. Era un proyecto completamente distinto. No trataba de historia ni de literatura. Se trataba de 2 hombres sentados en una habitación hablando. La película es una adaptación de una obra teatral de Ira Lewis que Pacino había representado en 1992. La historia sigue a Harry Levin, un escritor en apuros interpretado por Pacino, y Jake Mannheim, un fotógrafo interpretado por Jerry Orbach. Ambientada en 1982 en Greenwich Village, transcurre a lo largo de una sola noche en la que los 2 amigos mantienen una larga e intensa conversación. Se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en 2000 y posteriormente se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca. No llegó a un público amplio, pero quienes la vieron apreciaron su honestidad. En 2007 se editó en DVD como parte de una caja titulada Pacino, la visión de un actor, lo que dio a más gente la oportunidad de ver esta joya oculta. Además de dirigir, Pacino lleva años formando a la próxima generación de actores. Desde 2000 es copresidente del Actors Studio junto con Ellen Burstyn y Harvey Keitel. No es una escuela de interpretación cualquiera, es el lugar donde se formaron algunos de los mejores actores de la historia. El propio Pacino estudió allí con leyendas como Lee Strasberg y Charlie Laughton. Siempre ha dicho que el estudio le cambió la vida. Ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Para Pacino, el Actors Studio es un lugar donde los actores pueden arriesgarse. No se trata de fama o éxito. Se trata de esforzarse, de aprender sin miedo. Muchos de los mayores talentos de Hollywood, como James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman y Jack Nicholson, proceden de esta escuela. Pacino sigue guiando a los jóvenes actores a través de talleres y debates. No se limita a enseñar la técnica.
Les anima a leer, a pensar, a explorar la filosofía y la literatura. Cree que actuar no es solo interpretar. Se trata de entender la vida. Al Pacino lleva toda una vida en el candelero, pero en lo que respecta al matrimonio, nunca dio ese paso. A pesar de sus relaciones de alto nivel con Diane Keaton, Beverly D'Angelo y Kathleen Quinlan, siguió soltero toda la vida. En sus memorias de 2024, Sonny Boy explicó por qué. Nunca vio el matrimonio como algo que le ayudaría en la vida. Incluso lo llamó una entrada al tren del dolor. Sus puntos de vista sobre el compromiso estaban moldeados por miedos personales y ninguna relación cambió eso. Su relación con Diane Keaton es una de las historias de amor más famosas de Hollywood. Se conocieron rodando El Padrino en 1972. A ella le pareció encantador pero también misterioso. Su relación duró años, pero en 1990 Keaton estaba harta. Mientras rodaban El Padrino parte 3, ella le dio un ultimátum: comprométete o se acabó. Pacino se negó y ella se alejó. Otra relación seria llegó antes con Kathleen Quinlan. Se conocieron en 1979 en una fiesta organizada por el profesor de interpretación Lee Strasberg. Ambos fueron inseparables durante años e incluso viajaron juntos por Europa. Pacino admitió más tarde que Quinlan fue lo más cerca que estuvo del matrimonio, pero al final se echó atrás. Fue una decisión que le dejó el corazón roto durante años. Aunque nunca se casó, la paternidad se convirtió en una parte importante de su vida. En junio de 2023, a los 83 años, dio la bienvenida a su cuarto hijo Roman, con Nur Al-Fala, de 29 años. La noticia sorprendió a muchos, sobre todo después de que salieran a la luz informes de que Pacino solicitó una prueba de paternidad. Simplemente no creía que pudiera seguir teniendo hijos. Cuando los resultados confirmaron que Roman era suyo, volvió a abrazar la paternidad. Pacino y Al-Fala empezaron a salir en 2020 durante la pandemia, pero su relación no se hizo pública hasta abril de 2022. Su diferencia de edad de 54 años llamó la atención. Aunque Al-Fala era conocida por salir con hombres mayores en el pasado, se la había relacionado con Mick Jagger y Clint Eastwood. Roman es su primer hijo, pero Pacino ya tenía 3. Los gemelos, Anton James y Olivia Rose, nacidos en 2001, con Beverly D'Angelo, y su hija mayor, Julie Marie, nacida en 1989, con la profesora de interpretación, Jan Tarrant. Volver a ser padre a los 83 años le cambió la vida. Su propio padre le abandonó cuando era joven y nunca quiso repetir ese ciclo. Incluso después de separarse de Al-Fala, siguió involucrado. Se conecta con Roman a través de videollamadas y los dos incluso tocan la armónica juntos. A sus 84 años, Pacino sigue trabajando. En 2021 protagonizó House of Gucci y sus próximos proyectos demuestran que no piensa bajar el ritmo. Uno de los más esperados es Modi, una película sobre el artista italiano Amadeo Modigliani, dirigida por Johnny Depp. La película narra 3 días intensos en la vida de Modigliani, que lucha contra sus demonios artísticos y personales. Pacino también protagoniza The Ritual, una película de terror basada en la historia real de los exorcismos de Emma Schmidt. La película, cuyo estreno está previsto para el 18 de abril de 2025, sigue a 2 sacerdotes que realizan peligrosos exorcismos mientras luchan contra sus propios pasados. Además, participa en Billy Knight y Killing Castro, lo que demuestra que su pasión por contar historias sigue más viva que nunca. Para Pacino, actuar no es solo una carrera. Es algo que le hizo seguir adelante en los momentos más duros de su vida. Suele decir que le salvó la vida. Su vida ha tenido su parte de luchas. En 2020, una experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva para siempre. Durante una enfermedad, perdió el pulso y tuvo que ser reanimado por los paramédicos. A partir de entonces, se convenció de que no había vida después de la muerte. Era una creencia que compartía abiertamente. A estas alturas de la vida, Pacino sigue en activo, sigue siendo padre y sigue reflexionando sobre todo